Mi nombre es Henry Zurieta. Me he involucrado en el estudio de los aspectos de la seguridad social en mi condición de afiliado. Yo soy, igual que usted, afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y me siento agredido por la serie de propuestas que día a día uno escucha en la radio, en la televisión, que me plantean que me voy a jubilar más tarde y que cuando me jubile no tendré la pensión que yo quisiera. En ese sentido, con el Frente Unitario de Trabajadores, con el Frente Popular, hemos preparado una propuesta que tiene que ver con enfrentar esta problemática desde el lado de los trabajadores, no desde el lado de los empresarios. Nosotros consideramos que el IES ha sido mal manejado. Por ejemplo, nos han dicho que el IES está en crisis porque su hijo, mi hijo, que es menor de 18 años, se hace atender en los hospitales y dispensarios médicos del IES. Y que esa es la razón de la crisis. Sin embargo, nosotros sostenemos lo contrario, que nuestros hijos se hagan atender en esos hospitales, en esos dispensarios, es el ejercicio del derecho que ellos tienen y el ejercicio que nosotros como afiliados tenemos para que nuestros hijos también tengan derecho a la seguridad social. Lo que sucede es que el señor economista Ramiro González, en la época en cuando aprobó esta disposición, tenía ya debajo del escritorio otra decisión, que es la de beneficiar a los prestadores privados de salud. Los prestadores privados de salud entre el año 2007 y 2017 recibieron la bicoca de 3.780 millones de dólares, en concepto de que desde el IES se les transfería hacia esos hospitales, esos dispensarios médicos, en los cuales luego de atender a los afiliados, pues simplemente se facturaba al IES, utilizando el denominado tarifario, que fue un instrumento creado por el Ministerio de Salud, el IES, el ISFA, el ISPOL y los representantes de los prestadores privados de salud, para cuantificar el costo de la atención médica. Y entonces es público varias denuncias que se han hecho, por ejemplo, de atenciones médicas en consultorios privados, que denotan un exagerado costo de esas atenciones. Confirmado con la cifra que les acabo de mencionar, más de casi 4.000 millones de dólares entregados a los seguros, a las prestadoras privadas de salud, que en realidad fue el espacio por donde se fueron los recursos. Esto originó que sea aprobada la resolución por el Consejo Directivo del IES, la resolución número 501, que lo que hizo es redistribuir los ingresos del IES. Antes, el 9%, hablo en números redondos, el 9% de los aportes iba al seguro de pensiones y el 5% al seguro de salud. La resolución 501 lo que hizo es cambiar, entregando el 9% para salud y el 5% para pensiones. ¿Qué significó esto? Que hubo entonces más recursos para pagar la deuda que tenía el IES con los prestadores privados de salud. Pero paralelamente se redujo los recursos para el seguro de pensiones, que si bien no tenía los recursos suficientes, por lo menos tenía el 9%. Como se le redujo solo al 5%, entonces comenzó a ingresar menos. Y esto obligó a que de los escasos recursos que tenía las reservas del seguro de pensiones, comiencen a salir recursos para pagar las pensiones. Entonces, por cubrir la deuda que tenía el IES con los prestadores privados de salud, se hizo el cambio de estos valores, generando una crisis ya no solo en salud, sino ampliando la crisis que ya había en el seguro de pensiones. Esto significó entonces que no se construyeron los hospitales como nos ofreció el señor González, sino que se pagaron las deudas. Para colmo, en diciembre anterior, el nuevo director del presidente del Consejo Directivo del IES, el señor Paul Granda, nos dice lo siguiente, que luego de revisar las cuentas del IES, se deben
900 millones de dólares a los seguros, a las empresas particulares de salud. Entonces, se les pagó 3.800 millones de dólares y además se les debe 900 millones de dólares. Es decir, es un desagüe por donde los recursos de usted, los recursos míos, se van para financiar la supervivencia de las entidades particulares de salud. Nosotros no nos oponemos a que los hospitales y consultorios privados existan. Nos oponemos a que las utilidades que esas instancias tienen salgan del bolsillo de los afiliados. Nosotros los afiliados tenemos la posibilidad, y el IES tiene la posibilidad de crear sus propias instancias de salud y acudir ocasionalmente a las instancias privadas para que entreguen servicios que por A o B circunstancias del IES no los pueda ofrecer. Pero lo que ha sucedido es de que normalmente, especialmente en las provincias de Pichincha, Guayas, Manabí, se entregue esos servicios vía la derivación a las instancias privadas. Esto por el lado del seguro de salud. Por el lado del seguro de pensiones sucede lo siguiente. En el año 2004, la Organización Internacional del Trabajo realizó un estudio de la seguridad social en el Ecuador. En ese año ya advirtió al gobierno ecuatoriano que aproximadamente en el año 2020 el seguro de pensiones, tal como estaba manejado en esa época, que es igual a la forma en cómo está manejado actualmente, iba a entrar en crisis. Esta crisis implicaba que no iba a haber los recursos suficientes para pagar las pensiones. En el año 2007, el señor expresidente Rafael Correa toma el poder y ese estudio se hace público a la vez. Es decir, concluimos que en el año 2007 el expresidente Rafael Correa conocía de la situación de crisis en la que estaba próximo a entrar el IES, específicamente en el seguro de pensiones, y lo que hizo es cerrar los ojos. Y como seguramente la mayoría de quienes ven este video conocen, nos dijo en su sabatina que el seguro de pensiones tenía superávit. En esa época eran 9.000 millones de dólares. Sin embargo, en esa misma época, algunos estudios plantean que el seguro de pensiones debía tener entre 40 y 50.000 millones de dólares para poder solventar la problemática que se venía. Pero el presidente de la República nos dijo que tenía superávit por el hecho de que sus reservas llegaban a los 9.000. A consecuencia de eso, entonces tomó la decisión de emitir una reforma constitucional que eliminaba el 40% del aporte del Estado al pago de las pensiones jubilares, profundizando aún más la crisis. Significó esto que, por un lado, la resolución 501 le redujo recursos y por otro lado, el Estado ya no le pagaba al IES el 40% de pensiones. ¿Y de dónde salían los recursos? De las escasas reservas que tenía. Entonces, se confabularon una serie de factores que ahora hacen que los jubilados actuales prácticamente tengan la certeza de que no podrán en el futuro, si es que no se corrigen el manejo del IES, no tendrán la posibilidad de cobrar sus pensiones. Esas son las circunstancias. El seguro otro elemento que nos plantean normalmente es de que los campesinos del seguro, afiliados al Seguro Social Campesino, tienen la responsabilidad de que el IES esté en crisis por el hecho de que miran a los campesinos hacerse atender en los hospitales o dispensarios del IES y dicen, ellos son los que se llevan nuestros recursos, lo cual también es una falacia, porque lo que sucede es de que cada uno de los seguros, según lo dispone la Ley de Seguridad Social aprobada en el año 2001, cada uno de los seguros es manejado en forma independiente. Vale decir, si es que los afiliados al Seguro Social Campesino tienen que hacerse atender en un hospital del IES, por ejemplo, en el Carlos de Andrade Marín, el Hospital Carlos de Andrade Marín, que pertenece al Seguro de Salud, lo que hace es facturar al Seguro Social Campesino. Entonces, no hay forma de que el campesino, por hacerse atender
esté afectando al conjunto de afiliados. Esto es importantísimo tener en cuenta porque detrás está un concepto importante que se está llevando adelante. Están tratando de desintegrar, desunir en el proceso de defensa del Seguro Social a sus integrantes, a sus afiliados, es decir, que los afiliados no tengan relación o tengan contradicción con los campesinos, que los jubilados tengan contradicción con los afiliados y entonces en ese conjunto de contradicciones ellos no tengan posibilidad real de llegar a acuerdos para defender al IES. Por eso la importancia de tener en cuenta esta realidad, porque lejos de perjudicarse unos a otros, lo que se debería o se debe hacer es conjuntar los esfuerzos, conjuntar las voluntades para encontrar una salida a esta problemática. Por otro lado, y finalmente para terminar la cuestión que podríamos llamar diagnóstica, el manejo del IES, la gestión del IES, siempre ha estado, según lo dispone la ley, manejada en forma tripartita e igualitaria entre el representante del gobierno, que a su vez preside el consejo directivo, el representante de los empleadores y el representante de los trabajadores. En la circunstancia actual, el Frente Unitario de Trabajadores no reconoce las decisiones del consejo directivo del IES, por una razón, porque no está nombrado el representante de los trabajadores. Para nombrar el representante de los trabajadores hace falta reformar el artículo 28 de la Ley de Seguridad Social para encontrar la forma en la cual ese representante deba ser electo. Pero ya han transcurrido varios años sobre el hecho y la Asamblea Nacional no ha tomado decisión alguna al respecto. Y en esas circunstancias lo que está sucediendo es de que el representante del Estado y el representante de los empleadores están tomando decisiones que competen a los trabajadores, en circunstancias en las cuales el representante del trabajador no está. Obviamente, en esas circunstancias, los derechos de los trabajadores no están adecuadamente representados, peor defendidos. Por esa es la razón por la cual las organizaciones que he mencionado no reconocen las decisiones del Consejo Directivo. En estos días se ha convocado a la mesa de diálogo sobre la seguridad social ecuatoriana propuesta por el Consejo Directivo del IES con, digamos, la participación de la Organización Internacional del Trabajo como mediador. Los trabajadores del Frente Unitario estamos en total apertura al diálogo, sin embargo, llamamos la atención en el hecho de que las decisiones de incrementar la edad de jubilación, reducir las pensiones, entregar el costo de la atención de las enfermedades catastróficas y enfermedades raras, se descargue en los propios afiliados, están cocinadas, están en situación en la que simplemente se busca encontrar el momento adecuado para que entren a la asamblea y sean aprobadas. En esas circunstancias, la participación de los representantes de los trabajadores no sería más que un mero saludo a la bandera y una aprobación implícita por el simple hecho de estar presentes en esas mesas de diálogo. Nosotros hemos exigido al gobierno ecuatoriano, a los representantes del IES, las garantías para que en igualdad de condiciones todas las propuestas que se planteen al país respecto de las salidas a la problemática de la seguridad social tengan posibilidades de ser difundida ante todos los afiliados, ante todos los interesados, y en función de eso se tomen las decisiones. Sabemos de que no va a haber un consenso general respecto de las salidas a esta problemática, por eso lo hemos planteado también en una carta que se entregó al señor Paul Granda, que tanto los consensos como los disensos que se mantengan hasta el final de las mesas de diálogo sean sometidos a consulta popular, es decir, que todo el país se pronuncie sobre las alternativas que haya de salida para esta problemática. Creemos que ese es un mecanismo democrático por el cual las decisiones deberían ser tomadas. Ahora,
Desde el Frente Unitario de los Trabajadores y desde el Frente Popular hemos analizado la problemática de la seguridad social y traemos a colación y sometemos a discusión, a debate al país, una propuesta que tiene que ver con cómo solucionar esta problemática. Primero, las premisas sobre las cuales nosotros nos hemos propuesto desarrollar esta propuesta. Primera, que no afecte los intereses de los trabajadores y pueblos del Ecuador. El objetivo de hacer esta propuesta, entonces, tiene que ver con que no sean, como siempre han sido a lo largo de la historia del país, los trabajadores, los sectores populares quienes absorban el peso de la crisis. Segundo, que se encuentren formas mediante las cuales el conjunto de la sociedad tenga la posibilidad de acceder a los beneficios de la seguridad social. Esto teniendo en cuenta que la propia Constitución ecuatoriana aprobada en el año 2008 plantea la seguridad social universal, es decir, que toda la población tenga acceso a los beneficios de la seguridad social. Entonces, bajo estas dos premisas hemos entrado en un proceso de análisis, de buscar alternativas a esta problemática. Entonces, nosotros en concreto planteamos al país la creación del Fondo de la Seguridad Social Ecuatoriana. Este fondo tiene algunas características que lo diferencian de cómo se manejan los otros fondos de los diferentes seguros del IES. La principal característica es que, en principio, los primeros 20 años de funcionamiento de este fondo sería solamente de capitalización, es decir, que solamente se ingresarían recursos. ¿Cuáles recursos? Los recursos propios que tiene actualmente el IES, el BIES, que aproximadamente en números redondos son 17.000 millones de dólares, más los aportes que el Estado entregue a este fondo vía el incremento del impuesto a la renta a las 1.000 empresas que más dinero ganen cada año. El monto de ese valor, de ese impuesto, entraría al Fondo de la Seguridad Social Ecuatoriana. Más el incremento en 5 puntos del aporte patronal, tanto del Estado cuanto de los empresarios. Más el incremento del aporte del Estado ecuatoriano del 40 al 60% para el pago de pensiones. Adicionalmente, planteamos también que a este fondo se integren el excedente petrolero. Por ejemplo, en estos días hay un excedente petrolero, el petróleo ecuatoriano está vendiendo por sobre el valor presupuestado. Esos recursos, planteamos, sean entregados al Fondo de la Seguridad Social Ecuatoriana, y finalmente también a este fondo se integrarían los recursos recuperados de la corrupción. Como todos sabemos, el Banco Interamericano de Desarrollo ha planteado, en un estudio ha determinado que en el Ecuador aproximadamente entre 70 a 75 mil millones de dólares fueron desviados, ya sea por sobreprecios o por métodos de corrupción. Es las entidades de justicia ecuatoriana, es la entidad de justicia ecuatoriana la encargada, la función judicial encargada de encontrar, de recuperar esos recursos, y esos deberían ir al Fondo de la Seguridad Social Ecuatoriana. Durante los primeros 20 años, todo lo que estoy diciendo en términos de valores tienen que ser confirmados con los estudios, los estudios actuariales que se realicen, de forma tal de que estos estudios confirmen o modifiquen la propuesta. Pueden ser menos de 15 años o más de 15 años en función de los dineros que efectivamente se recuperen o se necesiten para entregar la seguridad social. Esta propuesta está dividida en 3 fases. La primera fase es la de enfrentar esta problemática, de lograr que la ley sea modificada para crear el Fondo de la Seguridad Social Ecuatoriana, y también para hacer una serie de
tomar una serie de decisiones. Por ejemplo, la auditoría integral al IES y al BIES. Desde hace muchos años nosotros conocemos los manejos dolosos que se han dado en esta instancia y nosotros no estamos de acuerdo con que pasen a la impunidad. Eso tiene que ser investigado y tiene que ser ubicados los responsables. Los responsables tienen que devolver el dinero y parar con sus huesos a la cárcel. Eso es lo que corresponde y nosotros no vamos a cejar hasta que eso se dé. Tenemos también que lograr que la deuda de los empresarios, la deuda del Estado sea pagada. Me refiero al Estado como patrono. Se dice que actualmente son alrededor de 1.400 millones de dólares lo que los empresarios deben al IES. Esos recursos deben ser entregados al IES y invertidos por el BIES para que entonces puedan rendir sus recursos a favor de los afiliados. Planteamos también en esta primera fase la reforma legal para encontrar el mecanismo para la elección democrática del representante de los trabajadores. Esta sería la primera fase. La segunda fase sería desde que se apruebe esta reforma hasta cuando los estudios actuariales definan el momento en que de ese fondo podamos comenzar a extraer los recursos. Entonces, esos recursos se dividen en dos partes. La primera parte es para el gasto, los egresos para enfrentar la crisis que actualmente vive el IES. Fundamentalmente los recursos que provengan del incremento del 40 al 60% del aporte estatal y del incremento de los aportes patronales. Esos recursos deben ser destinados para cubrir la problemática que se ha generado especialmente en el seguro de pensiones para cubrir las pensiones a los jubilados en estos primeros años. El otro grupo de recursos, con el impuesto a la renta, a los excedentes petroleros y demás que hemos mencionado, integran este fondo que no puede sufrir retiros, sino hasta que los estudios actuariales definan el momento en el cual esos recursos puedan ser retirados y entregados a las instancias que brinden seguridad social a los ecuatorianos. Vale decir el IES, vale decir otras instancias que se creen. Por ejemplo, existen estudios a nivel de Latinoamérica que ubican al Ecuador entre los países que menos atención brinda a dos grupos fundamentales, al grupo de los niños y a los adultos mayores. Eso tiene lógica, por el hecho de que solamente el 30% de la PEA está afiliada. Eso significa que el 70% no está afiliada y dentro de ese 70% las personas mayores de 60 años no tienen ayuda alguna por parte del Estado. Entonces, la sociedad ecuatoriana en esta segunda fase, el planteamiento es que entre en una discusión del cómo entregar seguridad social a toda la población, ya no solamente a los afiliados al IES, ya no solamente a quienes que tienen la posibilidad de un trabajo estable con afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sino a todas aquellas personas que en su condición de tal habitan el Ecuador, a niños, a jóvenes, a mujeres, a indígenas, a adultos mayores, es decir, a toda la población. Necesitamos entonces que las organizaciones sociales en esta etapa hagan las propuestas del cómo es que el concepto de seguridad social sería implementado. Esto significa entonces una diferente visión de lo que es la seguridad social, porque nos da la posibilidad de llegar a un punto que nunca antes el Ecuador ha vivido, que es que la seguridad social llegue a todos. Finalmente, la tercera etapa o tercera fase sería aquella en la cual esos recursos puedan ser entregados, financiados, para que financien los diferentes programas que en la fase 2 los ecuatorianos hemos acordado. Aparecería hasta cierto momento como algo bastante complejo de ser alcanzado. Sin embargo, creo que es un momento importantísimo para la seguridad social ecuatoriana por el hecho de que si es que hoy no tomamos los afiliados y en general toda la población ecuatoriana las riendas de
enfrentar y conducir hacia la dirección que nos conviene a los afiliados, pues simplemente nosotros seremos los principales perdedores. Nosotros, actuales afiliados hoy, que ya no tendremos entonces la posibilidad de que si tenemos una enfermedad catastrófica sea financiada por la seguridad social, o que cuando nos jubilemos podamos tener acceso a la jubilación. Esa es la disyuntiva. O tomamos la decisión hoy de enfrentar este problema y con ventaja hacer que la solución esté a nuestro favor, o simplemente quedarnos cruzados de brazos para esperar que alguien, que normalmente serán los asambleístas de los partidos de derecha, legislen a favor de los de siempre y, como siempre, otra vez nos dejen a nosotros sin tener acceso a una serie de beneficios que por derecho nos corresponden. Este fondo, ya para finalizar, este fondo se nutre de los aspectos que ya hemos mencionado y entonces deja la interrogante de dónde se invierte. Significa entonces que la instancia que administre, que en principio le estamos planteando que sea el propio BIES, tenga la posibilidad de ser lo que se conoce como banca universal, es decir, que tenga la posibilidad de ser banca de segundo piso, como lo es ahora, entregando solo recursos a sus afiliados, pero también que tenga la posibilidad de entregar recursos, de hacer actividad financiera, económica con toda la población, es decir, que se convierta en un competidor más del sistema financiero. Pero no solo eso, sino también que tenga la posibilidad de hacer inversión en el extranjero. Eso significa entonces que tenemos que crear a esa instancia, puede ser el mismo BIES u otra, toda la infraestructura legal que le permita que el incursionar en el sistema financiero lo pueda hacer con ventaja para beneficio de los trabajadores de todo el país. Gracias.